Muy buenas tardes o buenos días en el horario que me estés viendo. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a este canal Fe Hebrea. Mi nombre es Norma Lilia y hoy tengo el agrado de tener conmigo a una persona que, como le comentaba ahorita, me gusta mucho escuchar, que es el doctor Mario Sabán. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, la verdad, Norma, un placer muy grande. Gracias a ti por la invitación. Estoy en medio de la gira aquí en América del Sur, muy feliz. Ahora nada, en pocos días, en julio, también estaré visitando Chile, ya visité Uruguay y Argentina, luego Bolivia y Perú, y luego en septiembre, si Dios quiere, voy para México. Así que vamos a estar ahí con los amigos mexicanos. Excelente, muy bien, me parece muy bien. Bueno, doctor, pues mire, para no quitarle mucho su tiempo, voy a ir al grano. Yo lo invité el día de hoy para que hablemos sobre Jesús de Nazaret y la Cábala o Cábala. ¿Cómo se pronuncia? Es lo mismo, es indistinto. Se puede decir Kabbalah o Cábala. Ok. Pero bueno, se dicen tantas cosas de la Cábala, se hablan muchas cosas al respecto. ¿Qué Mire, es la Cábala? el tema es el siguiente. Lo que hay que decir en principio, que es muy importante, es que Jesús nació, vivió y murió como judío. A partir de aquí creo que ya hay una respuesta muy fuerte, ¿no? La segunda cuestión es que Jesús era un rabino. Así se lo llama en el texto del Nuevo Testamento, lo puede leer cualquiera, ahí está, cuando le dicen rabí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que era un maestro judío y que siempre estuvo dentro del judaísmo, nunca conoció el cristianismo. Y los maestros judíos, que tenían una alta capacidad de análisis del texto de la Torá, también entraban en el nivel del secreto de la Torá, que es el sod de la Torá, que son los secretos de la Torá. Y eso nosotros lo llamamos Kabbalah. La Kabbalah es el sod de la Torá, los secretos que encierra la Torá. En consecuencia, un rabino del tamaño, de la envergadura que tenía Yeshua de Nazaret, es casi, le diría, imposible que no hubiera conocido la Kabbalah, no hubiera conocido la mística hebrea. En mi primera obra, El judaísmo de Jesús, que yo publiqué en el 2008, creo que demostré con mis investigaciones toda la influencia de todas las escrituras judías, tanto las canónicas como las extracanónicas, como libros que estaban escritos en griego, pero de tradición judía que había en Jesús. Finalmente, vamos desarrollando con dos amigos y también alumnos de la Escuela de Cábala, hemos lanzado un libro hace aproximadamente un año que se llama Jesús y la Cábala, que es con la pareja de Ethel Curcios y Kenneth Menjivar. Conmigo somos tres los coautores, donde demostramos que Jesús de Nazaret tenía claramente enseñanzas que tienen que ver con los secretos de la Torá. Casi todas las enseñanzas, fíjese, hablan del reino de Dios. Y hablar del reino de Dios, en términos de la Kabbalah, es hablar del Tikkun Olam. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la gente lamentablemente no comprende lo que es la Kabbalah. La Kabbalah ha tenido muy mala fama, sobre todo en los círculos evangélicos, donde la gente cree que la gente que estudia Kabbalah está endemoniada o que hacen brujerías, etc. La gente que estudia Kabbalah estudia los secretos de la Biblia, los secretos de la Torá, y reafirma el judaísmo de Jesús, no solo en términos rabínicos, sino en términos místicos. Yeshua de Nazaret era un místico, buscaba el silencio. Eso tiene que ver con la Kabbalah. La Kabbalah busca la autocontemplación personal, el silencio de la persona, la comunicación a partir del silencio. Como muchas veces vemos a Yeshua que se apartaba de sus alumnos y discípulos para poder orar al Padre, para poder orar a Dios. Eso es algo típicamente de la Kabbalah. Cuando él dice en Juan, yo y el Padre somos uno, que derivó en una teología totalmente distorsionada de la encarnación, yo y el Padre somos uno, lo decimos en Kabbalah, cuando alguien llega al nivel del bitul, al nivel de la aniquilación. Los místicos judíos, muchos de ellos han dicho yo y el Padre somos uno, y no porque se sentían encarnados, sino porque hay un método para que el alma se una con Dios a partir del bitul. Quiere decir que para la Kabbalah toda persona puede realizar la encarnación o el sentir conciencia de encarnación con la divinidad.
Por lo tanto, hay que dejar muchas cosas en claro. Que Jesús era judío, creo que nadie lo puede debatir. La segunda, que Jesús era rabino, nadie lo puede debatir. Y la tercera, que si se quiere debatir que Jesús era o no cabalista, también se puede debatir, pero poca cosa va a pasar, porque un místico hebreo es un hombre que realizaba autocontemplación, que sentía la aniquilación con respecto a la divinidad, que es el tema mal llamado encarnación en la teología cristiana, y que Yeshua de Nazaret buscaba el reino de Dios. Todas las parábolas de Yeshua de Nazaret tienen que ver con el reino de Dios. Y en la Kabbalah, todos los místicos judíos a lo largo de la historia buscamos el Tikkun Olam, buscamos la redención del mundo. Entonces, ¿era un rabino que lo podemos llamar cabalista? Definitivamente, porque el eje de su prédica era el reino de Dios, y el reino de Dios es uno de los temas fundamentales de la Cábala, que es el Tikkun Olam. Por lo tanto, aquella persona que diga que Jesús no tiene nada que ver con la Cábala es una persona que ignora la mística judía, que es ignorante absolutamente de la mística judía y que es ignorante de todo el desarrollo de la espiritualidad judía a lo largo de la historia. Por lo tanto, yo lamento mucho, ¿no?, la ignorancia de los seres humanos, de todos nosotros, que muchas veces atacamos lo que ignoramos. Pero el ataque a la Kabbalah de muchos grupos no tiene ningún sentido. Fíjese, todos los puntos que ya hemos hablado a favor de la influencia que tiene en Yeshua de Nazaret, la mística hebrea. En la época de Yeshua de Nazaret estaban los esenios, que influyeron en forma muy fuerte sobre Juan el Bautista. Y esto se sabe claramente, que inclusive Juan el Bautista pudo estar en el mundo esenio. ¿Y dónde nació la mística hebrea? Los primeros escritos están entre los esenios, en las cuevas de Qumran, en el desierto de Judea. Por lo tanto, quien diga que en Yeshua de Nazaret no hubo una influencia de la mística hebrea, desconoce la influencia de los esenios sobre Juan el Bautista y sobre él mismo, desconoce que el yo y el Padre somos uno, tiene relación con la idea del bitul, de la aniquilación, que es la fusión que puede sentir el alma con respecto a la divinidad, desconoce una cantidad de puntos que lamentablemente yo podría decirle que me da pena a aquella persona que hace ataques desde la ignorancia. Yo creo que hay mucha gente cerrada, lamentablemente, inclusive le digo más, no solo a comprender a Jesús como cabalista o místico, yo creo que hay gente muy cerrada a comprender a Jesús como judío. De hecho, en algunos círculos se ataca que cualquier persona que vuelva a las raíces hebreas o reivindique la Torá que observaba Yoshua es tildada de judaizante y atacada como judaizante, lo cual es un absurdo absoluto, porque quiere decir que Jesús era un judaizante, el primer judaizante sería Jesús. Es decir, como usted podrá ver, tenemos muchísimas argumentaciones, por activa y por pasiva, del sentido espiritual. Mire, no solamente Yoshua puede ser considerado un mecubal, puede ser considerado un místico judío, sino también Saulo de Tarso puede ser considerado un místico judío, porque fíjese la definición que él propone en Romanos 2:29, cuando dice judío el que lo siente en el corazón. Es decir, para Pablo, lo que hacía a una persona judía sentirse parte de Israel es sentirse dentro de su corazón, dentro de su alma. Esto es un componente espiritual, no tiene que ver con algo carnal, de que voy a circuncidarme para sentirme parte de Israel. No, no, lo que decía Pablo es el que lo siente en el corazón es parte de Israel, es un elemento místico, un elemento espiritual. Cuando estamos hablando de mística, estamos hablando de espiritualidad. Por lo tanto, hasta podemos encontrar en el propio Pablo elementos de Cábala también. Hay que estudiar más. Me parece que ha llegado una generación en el mundo cristiano, como yo dije varias veces, que un día se van a levantar a la mañana y van a decir, wow, nosotros seguimos a un rabí judío, y las implicancias de este despertar van a ser muy grandes, porque las evidencias son muy fuertes. Es decir, la evidencia de que Yoshua de Nazaret decía que el principal mandamiento era el Shema Israel, y esto no es invención del doctor Saban, del doctor Piñeiro o de cualquier persona que esté analizando el cristianismo. Eso está en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34, cuando Yeshua de Nazaret se encuentra con el escriba, y él dice claramente que ese es el principal mandamiento.
Luego vienen trinidades, cuatrinidades, quintinidades, nadie sabe qué viene, pero ahí hay un mandamiento de unidad, un mandamiento del monoteísmo estricto, y lo dice Yoshua. Usted se quiere inventar otro dogma contra Yoshua, invénteselo, pero no sigue estrictamente la enseñanza de él. Entonces yo creo que aquí hay que ser muy coherentes. En el texto bíblico dice Shema Israel, bueno, hay que seguir el Shema Israel. En el texto bíblico Yoshua de Nazaret descansó en Shabbat, descansó el sábado. Bueno, señores, entendamos que el domingo es un invento, una distorsión que proviene de Roma del siglo II. Pero lo que pasa es que lamentablemente muchos grupos son literales cuando les conviene y no son literales cuando les conviene. Así Entonces es. aquí lamento decir normas, pero hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Como los profetas de Israel que decían y no les importaba, como Jeremías, que lo tiraran a un calabozo. Hay que decir la realidad. Es decir, o somos literales en todo, porque hay gente que dice, ¿qué dice la Escritura? Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. Y cuando veamos a lo que dice la Escritura, es muy claro lo que dice la Escritura. Yoshua de Nazaret en la Escritura dice, Shema Israel, ¿usted cree en la Trinidad? Lo lamento, la Trinidad no existe, está como un versículo al final de Mateo, interpolación del concilio de Nicea, que se sabe que ahí lo metió el concilio de Nicea, porque cómo Yeshua de Nazaret iba a creer en la Trinidad, es un concepto del concilio de Nicea y Constantinopla del 381. Sabemos que es una interpolación ese versículo. Entonces yo creo que aquí lo que está faltando, Norma, es honestidad. Es decir, o somos honestos o nos autoengañamos. Entonces, hay gente que quiere autoengañarse. Lo que pasa es que el problema es que el autoengaño está basado a veces en temas económicos y políticos. A veces el autoengaño está basado en que si tiene usted una gran comunidad, se autoengaña para seguir todos autoengañados. Pero en realidad todo esto se va a caer a pedazos. Es decir, esto no se sostiene más, porque la verdad os hará libres. Excelente, doctor. Pero mire, me gustaría irnos un poquito con unos pasos con terminología que a veces no comprendemos y que da pie a estas confusiones y a estos juicios que a veces se hacen. ¿Qué son esos niveles de interpretación que llama usted, por ejemplo, Peshat, Sot? ¿Nos puede definir un poquito y no sé si pudiera darnos un ejemplo, por Sí, sí, favor? por supuesto. Nosotros tenemos 4 interpretaciones a la Torá: el nivel literal, el Peshat, el nivel de la alusión, el Remes, el nivel de Derash y el nivel de Sod. Les voy a explicar, por ejemplo, cómo funciona. Las cartas de Pablo, por ejemplo, están en el nivel de Derash, es interpretación. ¿Dónde está el drama? El drama es que el cristianismo toma la interpretación de Pablo como ley. Es decir, en el mismo nivel de lo que dijo Yoshua. Entonces, cuando uno toma la carta de Pablo en el mismo nivel de lo que dijo Yoshua, estamos haciendo un problema, porque toma algo interpretación como literal. Luego, tenemos que entender que casi todas las parábolas de Yeshua escondían secretos, escondían el nivel de Sod. Entonces, fíjese cómo tenemos que analizar el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es muy complejo de analizar, no es tan simple como la gente cree. Tenemos en el nivel literal verdades, en el nivel del Remes y el Derash, en el nivel de las interpretaciones, otras verdades. Las interpretaciones son interpretaciones, pueden no ser vinculantes, pero el cristianismo las hizo vinculantes. Y el nivel de la parábola, en el caso de Yoshua, tiene que ver con el secreto. Al final, ¿qué tiene una narración? ¿Qué tiene una parábola? Una parábola esconde una enseñanza. Si usted esa parábola se queda con el cuento, se queda con la narración, no entiende nada. Lo que hay que buscar es qué sentido tiene oculto esa parábola. Te cuento un cuento, te cuento una parábola para encontrar el sentido oculto de algo. Y ese sentido oculto surge a partir de entender esa parábola. ¿Qué hacía Yoshua de Nazaret? Permanentemente realizaba mayalot, que son parábolas. Y esas parábolas buscaban en la Torah el sentido oculto, buscaban el secreto, cuáles eran los secretos de la Torah. Y cuando él llegaba a algunos secretos de la Torah, claro, algunos fariseos no entendían lo que estaba pasando, porque los fariseos operaban mucho en el nivel literal, en el nivel de Peshat, que es en el nivel de la aplicación de la ley. Entonces, en el judaísmo en este sentido es como muy complejo, ¿no? Es decir, a veces se opera en el nivel literal para explicar algo, a veces se explica por la interpretación y a veces se explica por el nivel del secreto. Entonces, en el nivel del secreto es lo que nosotros llamamos Kabbalah. Cuando Yeshua está buscando o revelando un secreto,
que de hecho hay muchos versículos de él diciendo de que todo se revelará en el futuro, porque de eso se trata el reino de los cielos, el reino de Dios, es que se empiecen a revelar los secretos de cómo funciona el universo, de lo que hay que hacer de alguna forma, ¿no? De cómo llegar a un bienestar interior, a la paz interior, a la conexión con la divinidad. Mire, le voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? De cómo se distorsionó en la historia todo lo que estamos hablando, ¿no? Imaginemos que Yoshua dice en un momento, bueno, no imaginamos, lo podemos leer. Si quieres orar al Padre en lo secreto, enciérrate en tu habitación. No sé si usted recuerda ese momento de lo que él dice. Enciérrate en tu habitación no me dice ni que vaya a la iglesia, que no la conoció porque no era cristiano, ni que vaya a la sinagoga. Enciérrate está diciendo que uno puede, sin intermediarios, alcanzar la conexión con la divinidad. Luego va a venir el cristianismo y sobre todo la Iglesia Católica va a decir, necesita usted un sacerdote para llegar a Dios. ¿Quién dijo esto? ¿De dónde salió esto? Cuando lo que está diciendo Yoshua de Nazaret en el texto es que podemos llegar al Padre directamente. Es decir, por intermediación. Claro, después vino el Evangelio de Juan, nadie llega al Padre sino a través mío, pero eso es contradictorio con lo que está diciendo Jesús. Si Jesús dice que uno puede orar al Padre en lo secreto, en una habitación, Jesús no dice, usted tiene que orar primero a mí, después soy yo su intermediario, para luego. Eso fue 100 años después de la muerte de Jesús en el Evangelio de Juan, con otra interpolación que se puso para que la gente pueda solamente... Pero Jesús no dijo eso. Entonces, hay que diferenciar bien. Hay que ir a ver qué es lo que dijo Jesús, y Yeshua de Nazaret dijo, tú puedes orar al Padre en lo secreto, Él te va a escuchar. De hecho, el Padre Nuestro está basado en esta idea, ¿no? En poder conectarse con Dios directamente. Y luego viene la intermediación. Y la intermediación, ¿quién inventó la intermediación? La intermediación era del Templo de Jerusalén para los sacrificios, pero no para un feligrés al que Yoshua le está diciendo que él puede conectarse con Dios directamente. Luego empezamos con las contradicciones, ¿no? Vamos a una contradicción. Una contradicción es el diezmo. El diezmo pertenece a la Torá. Muchas comunidades evangélicas dicen, nosotros cobramos el diezmo. ¿Por qué cobran el diezmo si ustedes no observan la Torá? Entonces, ahí observan la Torá para cobrar el diezmo. Ahí observan todos la Torá. Son todos observantes de la Torá, pero luego, cuando no quieren cumplir el Shabbat y no quieren cumplir la Torá, luego no cumplen nada de la Torá. Señores, no hay diezmo. Jesús no dijo que hay que poner el diezmo. Eso pertenece a la ley de Moisés. Ahora, donde les conviene cumplen la ley de Moisés y donde no les conviene no cumplen la ley de Moisés. Es decir, si una persona me va a decir que la gracia reemplazó la ley, entonces no cobré más el diezmo, porque que yo sepa el diezmo está en la ley. Entonces, a mí no me puede venir alguien a decir que la gracia reemplazó a la ley, porque si la gracia reemplazó la ley, en todo menos en el diezmo. Como puede ver, acá hay que terminar con la hipocresía. Es decir, si usted cobra el diezmo es que usted cumple la ley, entonces descansa el Shabbat para cumplir la ley y siga lo que dice Yeshua de Nazaret, que hay que cumplir la ley. Como dice en Mateo 5:17, no, yo no cumplo la ley, usted es judaizante. Entonces la gente es judaizante cuando cumple la ley, pero él que pone el diezmo no es judaizante, cuando el diezmo es de la ley de la Torá. Se cae todo abajo, Norma, y la hipocresía se destruye en sí misma. Usted quiere poner el diezmo, no hay ningún problema, pero que sepa, sea consciente, no se autoengañe, que usted está cumpliendo la ley. ¿Qué es lo que dijo Yoshua que había que cumplir? Lo cual está muy bien. Pero entonces también descansa en sábado, también entonces cumpla los mandamientos de la Torá, que es también lo que dijo Yoshua. Guardar la alimentación kosher también. A ver, eso, Eleuterio I, el Papa de Roma, del 175 al 189, hizo todo ahí una interpretación muy volada, que no tiene que ver con la Torá, de que ahora se permitía cualquier alimento, pero los primeros judíos del siglo I y hasta cristianos del siglo II seguían observando las comidas puras e impuras, y comer y qué no comer. Fíjese los mártires de Lyon en el 177. Que el Imperio Romano descubre que son cristianos porque no querían comer cerdo, porque no querían comer comidas impuras, y los mataron a todos, los crucificaron a todos. Quiere decir que pobres cristianos, si se enteraran que después Eleuterio I dijo ahora que se pueda comer todo. Bueno, como podrá ver, 2000 años después estamos muy enredados. Desenredar este problema de 2000 años no va a ser fácil, pero yo creo que la vuelta de tantos cristianos a las raíces hebreas es un movimiento imparable.
porque es un movimiento de honestidad espiritual. Sí, así es, doctor Mario. Y sí se nos llega a acusar mucho de eso, de judaizantes o projudíos. Y es que muchas personas tienen cierta aversión o cierto coraje, no sé, al judaísmo rabínico actual, el que conocemos. Y ya por eso descartan toda la historia judía de Jesús, de Pablo, de los primeros cristianos judíos o los del camino, como eran conocidos. Sí. Les quitan su identidad precisamente por ese, no sé, antisemitismo, no sé cómo llamarlo, Sí, sí, es un o antijudaísmo. antijudaísmo. Ajá. Es un antijudaísmo que es totalmente, yo diría, diabólico, en el sentido de que siendo antijudíos lo que están haciendo es ir contra Jesús, contra María Magdalena y todos los apóstoles. Es decir, es una contradicción ser un cristiano antijudío, porque en realidad está odiando al pueblo de donde viene Jesús. Entonces, una persona que sea un cristiano antijudío realmente es muy triste, más que gracioso, me parece muy triste, porque en realidad lo que está haciendo es odiar al pueblo de donde vino Jesús. Entonces me parece que todavía tiene mucha fuerza lo que se conoce como la teología del reemplazo, donde después de Jesús ahora vino la iglesia como un nuevo Israel y el Israel anterior terminó su función. Y lamentablemente no es así, porque si uno lee Romanos 11, el propio Pablo dice que la raíz de Israel sostiene a los gentiles, a las ramas silvestres que se unen al olivo. Entonces, yo vuelvo a repetir, todas estas posturas de un cierto antijudaísmo cristiano no tienen base bíblica y realmente ignoran un montón de capítulos, un montón de versículos, y sobre todo ignoran, como usted bien dice, la identidad de los primeros cristianos, todos ellos judíos. Esto hay que seguir reafirmándolo. En realidad, un cristiano que es antijudío es más pagano que cristiano. Es una persona pagana. Estaría más con los romanos que crucificaban a los judíos que del lado del judaísmo. Es decir, en el siglo primero, un cristiano antijudío yo lo veo más en el paganismo. De hecho, tiene mucha más relación con el paganismo un cristiano antijudío, porque dice seguir a un maestro judío y dice odiar a los judíos. Me parece una real contradicción. Pero esas contradicciones están en la mente de mucha gente por ignorancia, y creo que hay que leer mejor el texto, ¿ok? Porque a un cristiano antijudío que yo lo lleve al texto, ¿no? Del capítulo 5, versículo 17 de Mateo, donde dice, he venido a cumplir la ley y los profetas, y no vine a abolirla, bueno, que me explique este cristiano antijudío cómo Jesús, como judío, venía a observar la Torá. Es que todas estas posturas de un cristianismo antiguo, basado en una tergiversación del propio Pablo, porque solamente toman algunos capítulos de Romanos. Mire, si usted toma el capítulo 2, 3, 4, 9 y a 11 de Romanos, entiende perfectamente la función del pueblo judío en el proceso de salvación. Pero ¿qué hace mucha gente? Y bueno, toma el capítulo 5, 6, 7, que es el problema de la ley, la gracia y la ley espiritual y el pecado y etcétera. Pero ahí Pablo está hablando de otra cosa, no está hablando de que va contra la Torá, va a hablar del funcionamiento espiritual de la Torá. Pero ahí se entiende entonces la gracia en contraposición a la Torá. Pablo daría por otro encuentro, además, porque es muy largo. Las cartas de Pablo son clarísimas en la observancia de la Torá. Clarísimas. Es decir, que alguien diga, bueno, Pablo es el campeón de la gracia y fue contra la ley. Otra mentira. ¿Quién dijo que Pablo fue contra la ley? Es más, en función de la ley, circuncidó a Timoteo en el capítulo 17 de Hechos, porque vio que Timoteo era hijo de madre judía, y como hijo de madre judía, él lo circuncidó porque tenía que cumplir la Torá. Por lo tanto, a ver, lo que nos tiene que quedar claro es que tanto Yoshua de Nazaret, luego Saulo de Tarso, casi todos los judíos del siglo I que fundaron este movimiento mesiánico tan importante que luego va a dar lugar al cristianismo, queda claro que ellos nunca renunciaron a la fe judía y queda claro que ellos conocían todos los niveles de interpretación de la Torá, desde los niveles literales a los niveles del sodo más profundo. Y vuelvo a reiterar, un rabino como Yoshua de Nazaret, que permanentemente estaba predicando el reino de Dios, y todos los cabalistas judíos a lo largo de la historia, que permanentemente están predicando el tikkun olam, como se llama en hebreo, la rectificación del mundo, que es lo mismo que decir la redención o el reino de Dios.
indudablemente lo pone a Yeshua de Nazaret en toda la generación de los cabalistas, de los grandes místicos del judaísmo, pese a quien le pese. Esta es la real situación. Y si a alguno le pesa, problema del que le pesa. Porque nosotros sabemos claramente y nosotros leemos claramente lo que sucede. Es decir, alguien que proclamaba prácticamente, no sé, yo creo que el 80-90% de sus parábolas tienen que ver con el reino. La gran mayoría tiene que ver con el cambio interior. Dice en San Lucas Yeshua de Nazaret, porque el reino está dentro de vosotros. Cuando está diciendo Yeshua de Nazaret, el reino está dentro de vosotros, es porque ya ustedes pueden hacer tikkun, ustedes ya pueden hacer la rectificación de su alma. Entonces, cuidado aquí de qué estamos hablando. Por eso yo creo que hay un paulinismo distorsionado, luego, que empiezan con el concepto de gracia, la fe en Cristo, yo qué sé, que no tiene nada que ver con lo que proclamó Yeshua. Y vuelvo a decir, paulinismo distorsionado, porque el paulinismo original no era el distorsionado que tenemos hoy, porque el día que hagamos realmente un análisis profundo de Pablo, nos vamos a enterar que también trabajaba los secretos de la Torá, que también observaba la Torá, y que, por supuesto, a los gentiles no los iba a obligar a la circuncisión, porque ningún rabino en el mundo obliga a los gentiles a la circuncisión. Por lo tanto, Pablo estaba, como todo rabino judío, observando la ley. Entonces, que venga luego el cristianismo después del siglo II a decirnos que la gracia se contrapone a la ley. Bueno, a los fines de la independencia religiosa del cristianismo se puede entender, pero no a los fines de realmente saber qué estos judíos querían y qué estos judíos cumplían. 20 siglos después, nos levantamos una mañana, por primera vez leemos el texto bíblico, porque durante generaciones, hubo generaciones enteras de gente analfabeta que no leía el libro y que la iglesia le decía lo que tenía que pensar y lo que tenía que creer. Hoy nos levantamos por las mañanas y claramente, ¿qué es lo que vemos? Claramente vemos la verdad. Entonces, cuando vemos la verdad, decimos, a ver, ¿quién era Yeshua? Un hombre que nació judío, que vivió judío, que murió judío. ¿Quién proclamaba Yeshua? El reino de Dios. ¿Quién proclama el reino de Dios? Los cabalistas a lo largo de la historia. Todos los cabalistas a lo largo de la historia proclaman la rectificación del mundo, el Tikkun Olam. Y Yeshua lo estaba haciendo en esta misma línea. Que digan Yeshua no es cabalista, cuando hay todas pruebas evidentes, bueno, se puede decir, pero realmente es falso. Doctor Mario, aquí no es una objeción, pero sí es una pregunta relacionada. Lo que pasa es que de acuerdo a las investigaciones, pues también de este Jesús histórico, de cómo se desarrolló la religión de Israel, el reino de Dios se ha visto como algo literal, ¿no? Que Jesús esperaba literalmente que el gobierno romano cayera y se instituyera una teocracia en el pueblo de Israel. Y no parecería calzar con este Tikkun Olam, que es como más espiritual, como algo, no sé, una evolución humana. No sé si me explique. Parecería chocar allí. Totalmente, pero esa tensión es una tensión dentro del propio judaísmo que siempre existió. Es decir, no es una tensión cristianismo versus judaísmo, porque el cristianismo no existía. En el interior del judaísmo, el reino de Israel se entendía como una liberación política de Roma, y luego como una liberación espiritual de toda la humanidad. Eso queda clarísimo. En la época de Jesús, este reino de Dios se entendía más desde el punto de vista político que desde el punto de vista de un reinado espiritual, si se quiere. Pero a lo largo de toda la historia judía, todos los que trabajaron la mística hebrea lo entendieron siempre en forma espiritual, nunca en forma de una redención. También entendían que podía haber una redención nacional, y de hecho ya la hubo en 1948, se creó el Estado de Israel. Pero de lo que estamos hablando es que en todos los textos de la Kabbalah, en todos los textos de la mística hebrea, el Tikkun Olam, la redención del mundo, comienza con el Tikkun personal o la Teshuvah y el cambio de conciencia de la persona. Entonces, ¿qué estaban diciendo las parábolas de Jesús con respecto al reino? Estaban mostrando que la gente cambie su nivel de conciencia y que al cambiar su nivel de conciencia aparezca un reino de Dios de paz universal. Ese es el camino de Yeshua. Por supuesto, muchos judíos de la época entendían esto de manera literal, que el reino de Dios, como usted bien dice, sea un gobierno teocrático, es decir, un reinado político-militar.
Esto queda clarísimo y es lo que la gran mayoría de los judíos de esa época pretendían. Pero a lo largo de la historia, la redención siempre operó en ambos niveles, es decir, los judíos siempre pensaron en retornar a su tierra, pero eso iba de la mano, ese retorno de la tierra, con el Tikkun Olam. No eran contradictorios, eran dos ideas que iban de la mano. Es decir, se entendía que la restauración del Estado judío iba a traer también la paz universal al mismo tiempo. Era un proceso doble, si se quiere. Iba a haber una independencia política y al mismo tiempo un proceso de redención internacional a partir del aumento de nivel de conciencia. Yeshua de Nazaret fue por el aumento de nivel de conciencia, pero es que todos los cabalistas a lo largo de la historia han caminado por el aumento de nivel de conciencia. Es decir, que podríamos decir que Yeshua fue un precursor de toda la línea de la mística judía que caminó por ahí. Porque después es verdad, gran parte del judaísmo caminó de manera literal. Pero le vuelvo a reiterar, la construcción de un Estado judío independiente a nivel político iba de la mano con la redención mundial que propone Isaías, con el reino de Dios que propone Isaías. Algunos insistían sobre el aspecto político, como los fariseos nacionalistas, y otros, más espirituales, como Yeshua, insistían en el reino de Dios, en un cambio de nivel de conciencia. Toda la cábala, la gran mayoría de los cabalistas a lo largo de la historia, les diría a todos, insisten en un cambio de nivel de conciencia. Cuando yo leo a los cabalistas, cuando yo leo a Bulafia, leo a Luria, todos están preocupados por la redención del universo, por la redención del mundo, en los mismos términos que la preocupación de las parábolas de Yeshua de Nazaret. Entonces, si usted mira una parábola y la conclusión de esta parábola es aumentar el nivel de conciencia, y toma otra parábola de Yeshua y es aumentar el nivel de conciencia, y el reino de Dios es el aumento de nivel de conciencia, y en los últimos 2000 años, cientos de místicos en el judaísmo están escribiendo que lo que quieren es el aumento de nivel de conciencia. Es más, ahora ya se creó el Estado de Israel, con lo cual el tema político terminó. ¿De qué estamos hablando en la mística hebrea? ¿De qué se está hablando en la cábala? Del aumento de nivel de conciencia, porque ya la cuestión política se terminó, ya no está en el tapete esa cuestión, porque el Estado de Israel se creó. Con lo cual, usted puede ver, todos los cabalistas a nivel mundial, todos los cabalistas están trabajando en el árbol de la vida, en el alma humana, en la autocontemplación, todos están hablando del aumento de nivel de conciencia, que es lo que hablaba Yoshua. Entonces, ya el tema político desapareció. En el siglo I no había desaparecido. Había muchos que creían que el reino de Dios era político, pero ya le digo, era una situación de un proceso simultáneo. Era la independencia política por un lado y el aumento de nivel de conciencia por el otro. ¿Qué queda claro en Yoshua? Que venía por el aumento de nivel de conciencia. Cuidado, que no queda claro esto en sus seguidores, porque si vamos a Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, luego de la resurrección de Jesús, le dicen a Yoshua, Maestro, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y esa pregunta que le hacen los apóstoles en el capítulo 1 de Hechos, versículos 6 y 7, es casi una pregunta desde el punto de vista de la restauración política del reino de Israel. Quiere decir que los seguidores de Yoshua seguían entendiendo de que tenía que haber restauración política al mismo tiempo que aumento de nivel de conciencia. Sí, como un evento culmen de todo y daría pie a, pues sí, a estos cielos nuevos, a esta tierra nueva. Doctor Mario, ¿podemos encontrar este misticismo, aparte de los esenios, en ese judaísmo plural del Segundo Templo, o los esenios son el máximo representante del misticismo judío de ese tiempo? No. Dentro del mundo fariseo hay grandes escritos de mística metidos en el Talmud. A pesar de que el Talmud ha sido mayoritariamente un corpus que tiene que ver con el derecho judío, con la legislación y con la interpretación del Terash, de la ley, nosotros encontramos, por ejemplo, el Pirkei Avot, que son enseñanzas éticas, se llama Pirkei Avot, quiere decir las enseñanzas de nuestros padres, que el Pirkei Avot tiene elementos muy claros que tienen que ver con el tikkun personal y con la rectificación del nivel de conciencia. Los rabinos fariseos estaban preocupados por el aumento del nivel de conciencia, no solamente por la interpretación de la ley. Hay que entender de que, como usted bien dice, y en esto estoy totalmente de acuerdo, el judaísmo del Segundo Templo era muy plural, tenía muchas ramas,
Y entonces hay muchísima cantidad de judaísmos diferentes, no hay un judaísmo unificado, pero más allá de los esenios, en el judaísmo fariseo, entre los rabinos, había personas que se dedicaban al sot de la Torá y a ir hacia temas de Kabbalah. Fíjese, Rabbi Akiva en el siglo II, Rabbi Shimon Bar Yochai en el siglo II, Rabbi Meir, eran sabios que no solamente se ocupaban de la jurisprudencia. Y Jesús como rabino era parte del judaísmo rabínico. Y por lo tanto, como parte del judaísmo rabínico, él también se ocupaba del reino de Dios. Así que no lo tenemos que excluir porque luego se nació el cristianismo. Estaba dentro del judaísmo rabínico. Entonces usted me va a decir, bueno, ¿qué prueba hay en el judaísmo rabínico de que había gente que se ocupaba del tikkun olam, de la redención? El propio Jesús es una prueba de ello, que estaba dentro del judaísmo rabínico, no me lo aparte, porque si no queda secuestrado por el cristianismo y parece que no pertenecía al movimiento rabínico. Pero le vuelvo a repetir, en el siglo I, en el siglo II, Yohanan Ben Zakkai, Rabbi Shimon Bar Yochai, hubo muchos sabios. Rabbi Aryeh Kaplan tiene varias obras en este sentido, de análisis de la Kabbalah entre los siglos I y II, donde él analiza de que inclusive había grupos que trabajaban diversos tipos de secretos, se especializaban en secretos. Y esto probablemente viene del siglo -1 o -2, es decir, un siglo, siglo y medio antes de Jesús, ya había algunos grupos que hacían análisis de la numerología, del texto, etc. Mire, alguien puede decir, bueno, al final, los apócrifos son los que no eligió la Iglesia para tenerlos como canónicos dentro del Nuevo Testamento. Pero apócrifo quiere decir oculto, no quiere decir prohibido. Pero cuando nosotros vamos a los textos apócrifos nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Y es que en algunos apócrifos, Gamaliel tiene de alumno a Jesús. El mismo Gamaliel que va a tener de alumno a Pablo luego, tiene de alumno a Jesús en algún apócrifo. Y en esos evangelios apócrifos, Jesús explica las letras de la Torá en forma simbólica como los cabalistas, que es justamente uno de los temas fundamentales de la Kabbalah, la explicación de las letras hebreas, tal como lo hace el niño Jesús en muchos de los apócrifos. Pero Es la si gematría, ¿verdad? eso es gematría, pero si alguna persona todavía tiene dudas de que en el Nuevo Testamento hay Kabbalah, vaya directamente al Apocalipsis de San Juan. Y el Apocalipsis de San Juan es un libro entero de Kabbalah. Es decir, si alguien dice, no, la Kabbalah no sé qué es, mire señor, en el Nuevo Testamento usted tiene una obra donde hablan de la Merkabah, del nombre de Dios de la Merkabah, hablan de los 144.000. Es un libro totalmente simbólico, totalmente escrito por alguien que estaba muy cerca de lo que se llama la gnosis, del gnosticismo. Entonces, que alguien diga, no, la Kabbalah no tiene que ver con la fe bíblica, es otra contradicción. Si el propio libro de Apocalipsis está lleno de temas de mística hebrea. Hay un autor que recomiendo, es el doctor Tomás García Huidobro, jesuita, doctor en teología por la Universidad de Granada, que él tiene un blog donde escribe ampliamente sobre la relación entre la mística judía y el inicio del cristianismo, y hace un análisis profundo, demostrando claramente, a nivel de investigación científica, que el Apocalipsis de San Juan es un libro absolutamente del Sot de la Torah, absolutamente de Kabbalah. Entonces, yo ya creo que entre los apócrifos, entre el Tikkun Olam de Jesús con el reino de Dios, entre las investigaciones de García Huidobro con respecto al Apocalipsis, la influencia de los esenios como la primera mística hebrea sobre el Bautista, es que más elementos, la verdad, Norma, ya no sabemos de dónde explicar la cantidad de elementos que hay que muestran la influencia de la mística hebrea sobre el Rab Yeshua de Nazaret. De hecho, doctor Mario, en los pocos estudios que yo he podido ver de gematría en las escrituras, es sorprendente cuando ves cosas que encajan y dices tú, ¿cómo puede ser que hayan tenido esa sabiduría de poner aquí, de que esto significa esto? Y es sorprendente y o sea, me gustaría aprender más de eso, porque sí da una perspectiva que a muchos les parece ya muy especulativa, no sé, pero encajan. Vamos, de hecho, hasta para nombrar, por ejemplo, en el Apocalipsis, esta famosa marca de la bestia, se utilizan números, códigos, para nombrarlo. Eran estos códigos a veces gemátricos. Por supuesto. ¿Y qué es ¿No? la Merkabah?
¿Qué es el carro de Ezequiel? El mismo, toda la terminología de la Merkabá de Ezequiel la encontramos en el Apocalipsis de Juan. Y la Merkabá es uno de los temas fundamentales de la Kabbalah. Es decir, la Cábala trabaja dos grandes temas secretos: el comienzo de la creación y el Dios del carro de fuego que se lleva a Elías a los cielos, que nosotros denominamos en hebreo la Merkabá. Y toda la Merkabá está dentro del Apocalipsis. Es decir, hay que leer, quizás no sé si los cristianos llegaron hasta el Apocalipsis, como es el último libro, la gente se va quedando en las cartas de Pablo y ya se enreda ahí. Pero en realidad hay que llegar hasta el Apocalipsis y ver qué pasa ahí. Es un libro muy secreto, muy profundo, con arcanos de símbolos, los 144.000, el 666, las 7 trompetas. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de secretos de la Torá, esa obra. ¿Y por qué secretos de la Torá? Porque indudablemente los primeros judíos que seguían a Yoshua conocían perfectamente que la redención suponía que los secretos de la Torá se iban a revelar, y por lo tanto, si ellos vivían en la era mesiánica, ellos lo que querían era revelar esos secretos. Por lo tanto, ya un libro entero de Kabbalah dentro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, el Tikkun Olam por parte de las parábolas de Yoshua, en la misma época en que los esenios comienzan a desarrollar la primera mística, los apócrifos que tienen temas de letras hebreas y gematría en el Jesús pequeño entre los 5 y los 13 años aproximadamente. ¿Qué implica todo esto? Todo esto implica que no podemos cerrar los ojos a lo que estamos encontrando. Estamos encontrando de que la Kabbalah de alguna forma está metida en el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento podríamos llamarlo en cierto modo, son interpretaciones a la Torá que tienen que ver con el Sod. Son interpretaciones secretas de la propia Torá, en cierto modo. Por lo tanto, le digo que aquellos que estudian Kabbalah, ¿por qué? Porque la gran pregunta, y yo tengo otra pregunta que yo me hago, y la voy a hacer aquí públicamente con usted, nunca me la hice públicamente. Primicia. Primicia de esta entrevista. Mire, vamos a hacer la pregunta pública. ¿Por qué tanta cantidad de cristianos en el mundo estudia Kabbalah? Porque la gran mayoría de gente que estudia Kabbalah no viene de la tradición judía. Hay algunos judíos, por supuesto, que estudian Kabbalah, pero la gran mayoría de gente que estudia Kabbalah, en mi escuela y en otras escuelas, proviene del cristianismo. ¿Qué siente una persona que viene del cristianismo cuando está estudiando Kabbalah? Yo le digo lo que siente, que se está conectando con las enseñanzas originales de Yoshua. Por eso se siente tan afín a la Kabbalah, porque entiende algo que en realidad sospecha, percibe que no se lo contaron, que no es una fe muerta, cerrada, o teologías de la gracia, o sistemas extraños. No, no, siente que lo que se analiza en la Kabbalah, lo que se analiza al árbol de la vida, está en conexión profunda con el tikkun personal que Yeshua proclamaba, con esa idea de que el reino está dentro de vosotros. ¿Y qué quiere decir el reino está dentro de vosotros? Eso es lo que estudiamos en Kabbalah. Lo que estamos estudiando en Kabbalah es que nosotros tenemos el potencial para poder llegar a Dios. Y él lo decía claramente, yo y el Padre somos uno, pero en la Kabbalah todos y el Padre somos uno si elevamos el nivel de conciencia. Es decir, todos accedemos a la encarnación. Pero claro, viene el cristianismo y dice, no, nadie puede acceder a la encarnación, solamente una sola persona en la tierra accedió a la encarnación. Esto es lo que hace que estemos con un problema en cuanto al análisis, porque todos tenemos acceso a la divinidad, no hay alguien más y alguien menos. Todos tenemos acceso a la divinidad. Entonces, si todos tenemos acceso a la divinidad, no queda una persona con un solo acceso a la divinidad, porque entonces todos los demás seríamos seres inferiores. Es decir, Dios creó seres inferiores y seres superiores, así podemos pensar. No, lo que nosotros sabemos de la Torá, que todos somos imagen y semejanza de Dios, que no hay seres superiores y seres inferiores. Si a mí alguien me está diciendo que solamente una persona puede encarnar a Dios, me está diciendo que hay un ser superior y todos los demás somos inferiores. Está violando la Torá, porque en la Torá lo que dice claramente es que todos somos imagen y semejanza de Dios. Y el propio Yoshua de Nazaret sabía que todos podíamos acceder al nivel del Padre, que podíamos acceder a esto. Por eso lo que decía, orad al Padre en lo secreto, porque el Padre escucha en lo secreto. ¿Por qué tiene que ser en lo secreto? Bueno, porque él entendía que cuando una persona oraba al Padre en lo secreto, su relación con la divinidad podía elevarse a un nivel muy alto. Y él sabía de esto, y esto es una técnica meditativa dentro de la Kabbalah, que una persona
en su autocontemplación, y esto lo trabajó mucho Abulafia en el siglo XIII, asciende de niveles de conciencia y puede acceder a niveles muy altos de la divinidad. Doctor Mario, pero estas ideas que nos acaba de compartir, ¿no chocarían también con la idea del mesianismo que se ha interpretado como ese intermediario, como ese guía que nos acerca a la divinidad? ¿No chocaría o está mal interpretado el mesianismo o el No, no concepto de son, Mesías? no, chocaría porque en el mundo judío el tema del Mesías no es un principio de la fe, es un principio de la fe para Maimónides. Pero había rabinos que entendían que no era principio de la fe. Hasdai Crescas, un rabino del siglo XIV, dice que si un judío no cree en ningún Mesías que va a venir, sigue siendo judío, porque el tema del Mesías no es una idea fundamental del judaísmo. Además, el tema del Mesías es un redentor que tiene que venir descendiente de David. La pregunta es, antes de David, ¿quién creía en el Mesías? A ver, el pueblo de Israel, ¿qué Mesías tenía antes de David? Si nosotros creemos en un Mesías que venga de la casa de David. Quiere decir que durante siglos el pueblo de Israel no creyó en ningún Mesías, porque la idea del Mesías no existía, porque tenía que ser de la casa de David. ¿Qué dice Hasdai Crescas? Una persona judía puede seguir siendo judía aunque no espere ningún Mesías. Yo particularmente no espero ningún Mesías. ¿Y por qué no espero ningún Mesías? Porque en la Kabbalah claramente dice que el Mesías está dentro de ti y que nosotros somos chispas del Mesías. Y por lo tanto nosotros podemos proclamar y activar el reino de Dios cada uno de nosotros. Es decir, no es necesario esperar la llegada de ningún Mesías que me venga a salvar de nada si yo no voy a hacer acciones para salvar a la humanidad, porque si no, entonces soy un monigote, me quedo de brazos cruzados y espero que llegue el Mesías. Es decir, yo no soy nada, soy un pasivo. Es decir, yo me quedo así, ¿qué está esperando? Espero al Mesías. ¿Y usted no trabaja? No, ¿para qué? Si estoy esperando al Mesías. Si todo depende del Mesías, ¿yo para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a meditar? No va a tener sentido. ¿Por qué me hacen trabajar? ¿Por qué me hacen estudiar? ¿Por qué tengo que hacer todo lo que hago? Porque no tengo que tener una espera pasiva, tengo que tener una espera activa, no alguien que me salve, sino estar preparado para entrar en esa era mesiánica. Entonces, este tema de que Jesús vuelve por segunda vez o el Mesías va a aparecer, me parece, lamentablemente, estamos entreteniendo a la gente en esperas imposibles. Yo creo que si hubiera querido llegar el Mesías o Jesús por segunda vez ya hubiera vuelto, no hubiera esperado 2000 años, porque esto es muy macabro, hacernos esperar eternamente. Entonces, yo lo que creo es que uno se tiene que poner en activo, trabajar por el reino de Dios, trabajar en la era mesiánica. Está el reino de Dios entre nosotros, nos dijo Yeshua de Nazaret, pero no lo vemos por nuestro bajo nivel de conciencia. Yo soy de la idea, así como Hasdai Crescas y otros rabinos a lo largo de la historia, de que tener una idea de un Mesías exterior que me venga a redimir a mí es realmente no confiar en las fuerzas que Dios me dio a mí en mi interior. Es decir, es como que, no, Dios no confía en tus fuerzas. Eres un impotente frente a la era mesiánica. Tienes que esperar a que te venga un Mesías a salvar. Yo no voy a esperar que ningún Mesías me venga a salvar. Yo lo que voy a hacer es prepararme para cruzar el Mar Rojo. ¿Con Moisés o sin Moisés voy a cruzar el Mar Rojo? Porque cada uno de nosotros es imagen y semejanza de Dios. Si no, entonces, si nosotros estamos esperando que alguien me salve de afuera, soy una persona impotente, una persona que no me puedo salvar. Mire, en la tradición judía hubo un momento clave, Yeshua de Nazaret también estaba en ese momento, que es el judaísmo rabínico, que dijo, no podemos confiar en que la salvación venga porque yo sacrifico un cabrito en el templo de Jerusalén, que era una salvación externa. ¿Qué decían todos los rabinos? Arrepiéntete, perdona, ve a tu hermano, pídele perdón, y después si quieres ve y sacrifica el cabrito. ¿Por qué? Porque en realidad la rectificación es interna, no es por un cabrito que voy a poner en el templo de Jerusalén. Entonces, si alguien espera que por un cabrito muerto esa persona va a cambiar de nivel de conciencia, o alguien espera que por una persona que murió en la cruz alguien cambie por el nivel de conciencia, no, uno cambia el nivel de conciencia sin alguien del exterior, sin un cabrito que tengo que sacrificar en el templo de Jerusalén. Alguien cambia el nivel de conciencia porque se arrepiente, porque está de alguna manera trabajando su interior, porque le va a pedir perdón a su hermano si se ha equivocado, porque trata de equilibrar sus energías, porque trata de entender de que Dios nos dio las suficientes energías para que nosotros podamos rectificarnos. Si no, seríamos permanentemente esclavos de nuestros desequilibrios.
estaríamos condenados al desequilibrio. Si yo tengo que esperar un Mesías exterior, estoy condenado al desequilibrio, hasta que nadie me venga a salvar de fuera. Nosotros no podemos esperar que nadie nos salve de afuera. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y como tal tenemos que confiar que Dios puso las fuerzas que necesitamos para salir adelante. Ok, doctor, pero como ahorita hablábamos del Apocalipsis, de este libro, que usted ya también comenta que es cabalístico, de acuerdo a lo que ya hemos platicado, en este libro pues sí vemos a este Redentor venir al final de los tiempos, hacer esta guerra y establecer esta era mesiánica. Sí, sí figura. Y era lo que yo le preguntaba, o sea, en estos modelos mesiánicos que había en ese tiempo, si era necesario ese redentor, si era Mire, una figura eh, mire, usted redentora. dice, está escrito, también le voy a decir, está escrito que a una mujer adúltera hay que apedrearla. Ujú. ¿Usted apedrea a una mujer adúltera? No. ¿Por qué? Si está escrito. Bueno, porque creo que no es necesario. Las hijas de Lot tuvieron relaciones con él. ¿Usted lo leyó eso? Ahora todas las hijas tienen que tener relación con su padre, No, ahí no se pero está. está escrito. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que esté escrito no quiere decir que nosotros no seamos suficientemente conscientes para saber que también hay una historia que va cambiando y que Dios no quiere siempre lo mismo. Si Dios hubiera querido siempre lo mismo, no hubiera prohibido en la Torá lo que pasó con Lot. Si Dios hubiera querido siempre lo mismo, no hubiera cambiado por el diluvio. Es decir, que nosotros en la historia vemos cambios que se producen. Ya no se puede apedrear a la adúltera como dice el texto de la Torá. Ya no se puede dos hijas estar con el padre como dice que pasó con las hijas de Lot. ¿Por qué? Porque permanentemente la revelación de Dios va cambiando en la historia. Y entonces tampoco se puede esperar a alguien porque esa espera tiene que ser una espera activa. Yo no tengo que estar esperando a alguien conforme dice la escritura. La escritura dice que va a llegar, bueno, muy bien, que la escritura lo diga. Yo por ahora veo que no llega nadie aquí. Entonces, la escritura no se cumple. ¿Se cumplirá? Bueno, pero mientras que se cumple esa escritura, ¿yo qué hago? Es decir, ¿qué sentido tiene debatir si Jesús es el Mesías, si va a venir el Mesías, si nosotros vemos que no aparece nadie aquí? Entonces, si nosotros vemos que aquí no aparece nadie, ¿qué sentido tiene estar debatiendo esto? Además, por otra parte, es una soberbia humana debatir los designios de Dios. ¿Usted cree que usted y yo vamos a entrar en la mente de Dios? Ninguno de los dos va a entrar en la mente de Dios, porque no somos Dios, somos sus imágenes y semejanzas, tenemos algo imperfecto. Entonces, si a lo largo de la evolución humana nosotros hemos encontrado diversas formas de revelación de Dios, vamos a seguir encontrando nuevas formas de revelación de Dios y no tiene que darnos miedo que la escritura diga otra cosa, porque muchas escrituras dicen otra cosa y no las podemos tomarlo al nivel literal. También Jesús dice que si ves una mujer de tu prójimo y te tientas o piensas en ella, te tendrías que sacar el ojo. ¿Alguien lo cumple esto? ¿La gente se saca los ojos? Que yo sepa, no, porque es simbólico, menos mal. Si no, la mitad de la humanidad estaría tuerta o ciega. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado en entender que la escritura hay que interpretarla. Hay que interpretarla a la luz de las necesidades que Dios nos pone en cada generación. Sí, y como dice, bueno, si yo creo personalmente que sí hay un Mesías que va a venir, mientras me puedo ocupar de este Tikkun Olam, en vez de solamente estar esperando a que llegue, yo fomentar este reino de Dios aquí. Por eso digo, mire, acá es así, hay judíos que esperan al Mesías, hay cristianos que esperan a Jesús por segunda vez, los budistas deben esperar a Buda, cada uno espera a alguien, los chiitas esperan a otro, yo no espero a nadie, no importa que uno espere y que el otro no espere, acá lo importante es cómo construimos el reino entre todos. Este es el mensaje, esta es nuestra labor, porque lo demás va a ser discusiones inútiles, porque como no llegó aquí nadie, nadie va a poder saber la verdad hasta el final de los tiempos. Entonces, en vez de estar debatiendo inútilmente quién tiene la verdad, que para colmo es una verdad a futuro, que nadie la conoce, lo cual marca una soberbia por parte de todos nosotros, de crearnos con la profecía de saber lo que va a pasar al final de los tiempos, yo creo que el final de los tiempos está en suspenso. Y para mí hay que dejarlo en suspenso. ¿Usted tiene el deseo, tiene el convencimiento que Jesús vuelva por segunda vez?
le respeto su fe. Yo estoy convencido de que no va a venir aquí nadie y mejor ponernos a trabajar. Otro estará convencido de que alguien vendrá, no sé quién. Pero en el mientras tanto que pase esto, hasta que llegue el final de los tiempos, nuestra obligación es construir el reino de Dios. Esa es nuestra obligación, no estar debatiendo cosas inútiles. Porque no tiene sentido el debate de cosas a futuro que lo único que demuestran es la soberbia humana. Así es, tiene mucha razón en eso, la verdad. Doctor Mario, una última pregunta. Otra de las objeciones que he escuchado de que dicen, no, Jesús no era cabalista, es porque la Kabbalah parece aparecer en la época medieval. Al menos eso es lo que vemos en primera instancia. ¿Le han planteado usted esta objeción de, no, es que la Kabbalah es muy posterior, no pudo haber sido Yeshua un cabalista? Mira, el tema es el siguiente, la palabra cábala seguramente nació en la Edad Media, pero no lo que es la mística judía. La Okay. mística judía ya está probada por las investigaciones del doctor Adolfo Reutemann, que ya aparece con los esenios en el siglo I antes de Cristo. Así que digan la cábala no porque es del medioevo, y bueno, es lo mismo que decir que la ley de la gravedad hace aparecer la gravedad. La gravedad siempre existió. Es decir, la ley de la gravedad aparece con Newton, pero las cosas se caían igual. Entonces, la mística hebrea existía, no con el nombre de Kabbalah, claro, pero mística hebrea. Entonces, usted no lo quiere llamar cabalista Yoshua, lo quiere llamar místico judío, lo puede llamar místico judío, no hay ningún problema. Pero en el fondo, místico y judío y cabalista es exactamente lo mismo. Es un problema de terminología. Muy bien, doctor. Bueno, pues le agradezco que haya tomado esta entrevista y a los que nos están oyendo, que veamos o nos atrevamos a investigar un poquito más antes de juzgar, porque a veces pensamos que la Kabbalah es usar amuletos, usar no sé, rituales para traer la buena suerte, algo así bien supersticioso, pero es mucho más. Son estudios profundos de la Torá, de los libros bíblicos, que ya de por sí se supone que en Occidente todo el mundo conoce, directa o indirectamente, y eso es bueno investigar antes de juzgar y ver esta relación de este Jesús histórico, de este Yeshua de Nazaret, judío, y que sí hay esos rasgos en él y en sus seguidores, en los primitivos, ¿verdad? Porque ya después Así se es. fue, ya Así después es. se peleaba allí el cristianismo y el judaísmo. Muchas gracias por la invitación, gracias por todo y espero verla si Dios quiere en México. Gracias también a los que nos vieron en este día. Recuerden no creerse todo lo que ven en este canal. Hagan sus investigaciones antes de juzgar. Déjenlo en sus comentarios lo que opinan. Regálenme un like. Nos vemos pronto. Shalom. שימו בנים, נראה גנים, כי נאמנים דרכי שלום.